Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, gracias Señor, me da mucho gusto saludarles, verles, ¿verdad? Aquí en la casa del Señor, un domingo más que el Señor nos permite reunirnos para aprender de su palabra, para adorarle. Es un gran privilegio que Dios nos da de podernos congregar con tanta libertad, amén, que podemos venir y adorar al Señor y aprender de su palabra. Muy bien, pues vamos entonces a orar al Señor por la palabra. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, por la gran bendición que nos das de congregarnos como una familia en la fe. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que tu Espíritu Santo tome control de nuestras mentes, de nuestro corazón, que tú nos hables conforme a tu palabra. Te pedimos, Señor, que cualquier preocupación o distracción, tú te la lleves, Señor, y nos ayudes a concentrarnos y fijarnos en ti, en lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Bueno, vamos a la palabra del Señor y vamos a continuar el día de hoy con la serie de Jesús nuestro Salvador, Señor y Maestro. Y vamos a tomar el tema de Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Este es un tema muy importante porque tiene mucho que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas, tiene mucho que ver con lo que Dios quiere hablarnos día a día mientras estamos aquí en esta tierra por medio del Espíritu. Y vamos a ir directamente a Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Voy a leerlo una vez más. Es muy importante que veamos y notemos aquí sobre todo la palabra verdad. Dice así la Escritura: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. En la actualidad nos encontramos en un tiempo donde la verdad está tan diluida, o incluso donde hay tantas mentiras, que es un tiempo más que ningún otro donde requerimos tanto de la guía del Espíritu Santo. Porque es una realidad que estamos llenos de mentiras. En la actualidad, por ejemplo, en el mundo, hay una hiperinformación. Es decir, estamos súper saturados de información. Podemos ir a internet, se nos ocurre alguna cosa y llega la información. ¿Están de acuerdo? Ahí la tenemos a la mano y aparecen miles o millones quizás de resultados en relación a alguna duda que podamos tener. Muchísimos resultados. Pero la realidad es que el 50% de la información que encontramos en la web es información falsa. No sé si ustedes sabían eso. El 50% de la información que encontramos en la red es información falsa. Hermanos, les quiero comentar que con toda confianza, igual veo que ahorita algunos chiquitos están sufriéndole, pero tenemos un área de Crying Room. Entonces, con toda confianza pueden ir al área de Crying Room y ahí se escucha la predicación también, para que no se sientan así como que, como un poquito presionados, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. El 50% de la información que encontramos en la web es información falsa. Por ejemplo, el famoso Snapchat. ¿Cuántos han escuchado de Snapchat? ¿Sí? Una de tantas aplicaciones que se utilizan en la actualidad. Bueno, ahorita ya hay una situación que se le llama dismorfia del Snapchat. Y es la necesidad de una cirugía plástica para parecerte a tu personaje del Snapchat. Imagínate eso, o sea, a ese grado se está llegando. A un grado donde las redes, a un grado donde el internet nos está queriendo vender una idea que es totalmente falsa. Hemos pasado de la era de la información a la era de la desinformación. En la actualidad es muy interesante que cualquiera de nosotros que vemos algo que aparece en la red y que nos llama la atención, queramos opinar acerca de eso. De tal forma que nos hemos convertido en todólogos y expertos de todos los temas. Sale algo y decimos, no, es que esto no es así, es así. Y el problema es que todos vamos como en una bola de nieve donde vamos haciendo más grande la mentira.
Con esto, ¿qué quiero decir? Que más que nunca estamos en un tiempo donde la mentira abunda. Hay mucha mentira en la actualidad. Por ahí un hombre que se llama Jaron Lanier, padre fundador o uno de los fundadores de la realidad virtual, menciona lo siguiente. Él dice esto: vivimos en una generación en la que el objetivo de la comunicación, fíjense muy bien esto, el objetivo de la comunicación y de la cultura es la manipulación, poniendo el engaño y la falsedad en el centro de todo lo que hacemos. Esa es la generación en la que vivimos. Actualmente una generación de jóvenes y adolescentes que están totalmente preocupados porque sus publicaciones en la web estén llenas de likes, o porque sus videos en diferentes aplicaciones tengan muchos views. Y están pensando que a partir de eso ellos son importantes o son menos importantes. Estamos en un momento donde vemos tantas noticias por todos lados, en la que nos dejamos llevar por diferentes ideologías o filosofías. Hoy más que nunca necesitamos, por lo tanto, al Espíritu Santo para que nos guíe. Y de esta manera nos debe de quedar claro que entonces el Espíritu Santo, como nuestro guía, va a ser precisamente un guía hacia la verdad. Y yo quiero que tengas algo muy en claro, hermano. Hay una sola verdad, no hay diferentes verdades. Esa es otra de las mentiras que se nos ha vendido en la actualidad, que hay muchas verdades, que hay muchos caminos, que hay muchas maneras. Pero cuando hablamos de la verdad, solamente hay una verdad y no hay otra. Solamente hay una verdad. Y esta verdad está reflejada directamente u operada directamente en nuestros tiempos por el Espíritu Santo. Y es ahí donde encontramos lo que acabamos de leer, que nos habla que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Esto en medio de un mundo lleno de mentiras. Y de aquí podemos ir aprendiendo algo muy importante. En un mundo de confusión, en un mundo de mentiras, necesitamos urgentemente estar conscientes de quién es el Espíritu Santo, de lo que Él hace y de la gran necesidad que tenemos como creyentes de la guía del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo diciendo con toda claridad que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Sin embargo, es triste ver que también en la actualidad, de alguna manera u otra, se ha disminuido la importancia del Espíritu Santo. Se habla a veces mucho de otro tipo de cosas y se ponen a veces como más relevantes o como prioridad antes que la dirección del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo mismo nos dejó muy en claro que el Espíritu Santo es el que nos guiaría a toda la verdad. No debemos de disminuir la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recuerden, es Dios mismo. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. No podemos disminuirla. Al contrario, debemos agradecer al Señor, debemos de agradecer a nuestro Señor Jesucristo porque Él nos dejara al Espíritu Santo. La palabra en griego que encontramos aquí acerca de guiarnos es la palabra odegeo, y significa dirigir o guiar por el camino. Nos detenemos ahí un poco. El Espíritu Santo, al dirigirnos, nos guía por un camino. Y tú tienes que tener muy en claro, hermano, que tú estás caminando un camino. Tú estás siguiendo un sendero. Tú en este mundo estás dirigiéndote hacia algún lado. Aquí lo importante es que tengamos la seguridad, por medio del Espíritu Santo, que estamos siendo guiados a la verdad, es decir, a Cristo Jesús. Pero esta palabra odegeo no solamente se queda en el caso de dirigirte por dónde debes de ir o dirigirte por dónde deben ir tus pies, sino también tiene una connotación de instruir. ¡Qué precioso es eso! Porque una vez que venimos a los pies de Cristo Jesús por su gracia, comenzamos no solamente a ser guiados, sino a ser instruidos. ¿Y qué quiere decir ser instruido? Pues ser enseñado. Y es cuando el Señor nos comienza a enseñar todo lo que tenemos que aprender para conocer más de Dios, para conducirnos en este mundo conforme su propósito. Nos debe de quedar muy claro entonces que hay un camino que tú puedes pensar o que el ser humano puede pensar que está siguiendo, pero tal vez no es el mejor camino.
Y hay un camino que es el camino único de la verdad y que está dirigido por nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Fíjate muy bien lo que dice aquí la Escritura. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Muchas veces hay gente que nos puede decir, no, mira, es que este camino es de bondad, este camino te va a hacer una mejor persona, este camino te va a hacer que seas alguien de éxito, tal vez te pueden decir ese tipo de cosas. Pero si no es el camino que ha estipulado el Señor Jesucristo y el cual dirige por medio de su Espíritu Santo, ese camino te va a llevar a la muerte. Solamente en Cristo encontramos ese camino. Y nos queda muy claro con lo que vemos en la Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde dice así: Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, no dice algunos, ¿verdad? Dice, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y esta es una verdad que nosotros como creyentes debemos de tener muy firme en nuestra vida en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra manera de llegar a Dios más que por medio de Cristo Jesús. No hay otra forma. Así tú seas la persona más buena onda del mundo, si tú no tienes a Cristo, no vas a llegar al Padre. Esa es la realidad. Así tú seas la persona más exitosa de la tierra, si no tienes a Cristo Jesús, si no estás siguiendo a Cristo Jesús, si no estás siendo dirigido por el Espíritu Santo, de nada te va a servir. Todos tus éxitos, toda tu cuenta en el banco, todos tus títulos, si no estás siguiendo a Cristo, de nada te van a servir. Y no quiero que me malinterpretes. No estoy diciendo que no trabajes, ni estoy diciendo que no estudies. Claro que tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero quien realmente nos guía a la verdad es Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente Él. Y aquí encontramos también algo muy importante. La palabra verdad. La palabra verdad del griego aletheia quiere decir verdad divina revelada al ser humano. Es decir, es la misma palabra que se utiliza en Juan 16:13 cuando menciona que Él nos guiará a toda verdad. ¿Qué quiere decir? Que nos guiará a la verdad de Dios, a la verdad divina, a esa única verdad. Solamente el Señor nos puede guiar hacia allá por medio del Espíritu Santo. Y es aquí donde vamos a avanzar ahora y vamos a ir directamente para que veamos esa promesa que nos ha dado el Señor Jesucristo, que es la promesa precisamente del Espíritu Santo y que es algo por lo cual nosotros debemos de estar profundamente agradecidos. Dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Vamos a leerlo con mucho cuidado. Amén. ¿Estamos listos? Dice, si me aman, ¿cuántos aman al Señor? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Nos queda más que claro que por nuestros hechos, por nuestras obras, no vamos a alcanzar la salvación. Eso todo nos queda más que claro. Amén. Que es algo que Cristo hizo. Pero si tú te has acercado a Cristo por la gracia del Señor, por su gracia, entonces tú debes por default amarle. Y si tú le amas, en tu corazón debe de estar ese anhelo, y no solamente ese anhelo, sino ese esfuerzo de obedecer sus mandatos. No hay una forma más clara o más preciosa de demostrarle al Señor Jesucristo que tú le amas como al obedecer sus mandamientos. Si tú amas al Señor Jesucristo por lo que Él hizo por ti, por haber muerto en la cruz del Calvario, por haber entregado hasta la última gota de su sangre, haber sufrido como Él sufrió por ti para salvarte y redimirte, entonces obedécelo.
obedezcamos al Señor. Y entonces dice aquí la Escritura, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y muy interesante que este versículo está antecediendo a lo que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelamos el Espíritu de Dios? Anhelamos que el Espíritu de Dios nos llene, porque solamente Él nos ayuda, es la realidad. Vamos caminando día a día, tenemos tentaciones, tenemos pruebas, dificultades, cosas que nos quieren apartar de la voluntad del Señor, y solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. No es en nuestras fuerzas, pero yo quiero que te des cuenta cómo está conectado este versículo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y inicia el versículo 16 con un y. Ese tipo de palabra se le llama condicional en la gramática. Es un condicional. ¿Y qué va a suceder? Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Y tal vez los discípulos, no sé si a lo mejor los discípulos ahí hicieron cara de what, ¿no? El abogado defensor. Pero el Señor, que es tan bueno y es tan claro con nosotros, en el versículo 17 les dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo, atención aquí, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. El Señor Jesucristo está haciendo ahí dos aseveraciones muy importantes al final. Él dice, porque ahora Él vive con ustedes. Él está diciendo, estoy con ustedes. En ese momento Él les está diciendo, todavía sigo aquí con ustedes, en manera física, antes de que el Señor muriera, antes de que resucitara y ascendiera al Padre. Pero también enseguida dice, pero Él ahora vive con ustedes, dice, y después estará en ustedes. Haciendo esta referencia tan clara del Espíritu Santo. Y nos debe de quedar muy claro entonces que el Espíritu Santo sabemos que es parte de Dios mismo. Y tenemos a Dios Padre, y tenemos a Dios Hijo, y tenemos a Dios el Espíritu Santo. Son ellos tres en una sola persona. En el versículo 17 vemos que dice que se refiere al Espíritu Santo hablando de ese abogado defensor, ese abogado que nos defiende. Pero dice también que el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Y aquí debemos de hacernos una pregunta tú y yo. ¿Realmente reconozco al Espíritu Santo? ¿Realmente reconozco quién es Él? ¿Realmente reconozco su importancia? ¿Realmente reconozco la influencia que Él debe de tener en mi vida? ¿La prioridad que debe de tener en mi vida? ¿Realmente lo reconozco? ¿Realmente lo busco? Porque es lo que nos dice aquí la Escritura. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca. Pero estamos hablando del mundo. Y se supone que si tú y yo hemos venido a Cristo, ya no somos de este mundo. ¿Estás de acuerdo? Se supone. Así debería de ser. Y esto nos debería llevar a una búsqueda profunda de la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Y entonces encontramos aquí algo muy importante, y es la palabra en griego parakletos. Esa palabra en griego parakletos es la palabra que hace referencia precisamente al Espíritu Santo, también hablando como ese abogado defensor. ¿Qué quiere decir parakletos? Quiere decir enviado para ayudar a otro. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos requerido ayuda? Vamos a pensar ayuda, te lo voy a poner de esta manera. Supongamos que te estás cambiando de casa y tienes un montón de muebles por ahí, y de repente ocupas que alguien te ayude a mover los muebles, a cambiarlos, a cargarlos, a subirlos al camión e incluso poderlos bajar a donde te vayas a mudar. ¿Cuántos hemos requerido en algún momento ese tipo de ayuda? Y no damos gracias cuando alguien dice, yo te ayudo, yo voy, ¿a qué hora nos vemos? Y están apoyándonos. En diferentes situaciones de la vida requerimos ayuda. Pero es muy real que una vez que venimos a Cristo Jesús, en el área como creyentes, en la vida como creyentes, vamos a requerir ayuda. ¿Y sabes qué? Mucha. No va a ser poca la ayuda que vamos a necesitar. De hecho, yo te puedo decir que a cada momento, cada día, necesitamos esa ayuda. Y el Señor Jesucristo es tan bueno que Él nos ha enviado al Espíritu Santo para ayudarnos. Él nos ayuda.
Y no solamente se convierte en un ayudador para nosotros, sino que también es ese abogado que en este sentido es el que defiende la causa de otro. Hemos leído en la Escritura que dice la palabra que si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo se convierte también en ese abogado. Y no solamente en ese abogado, sino también en ese consolador. A veces en la vida también como creyentes nos vamos a encontrar en momentos de tristeza, en momentos de problemáticas profundas que nos pudieran llevar incluso a sentirnos deprimidos. ¿Sabes que la Escritura está llena de personajes deprimidos? Pero que en algún momento dado el Espíritu de Dios les ayudó a levantarse. Llegó la presencia de Dios y les ayudó a seguir adelante. Porque yo no quiero decirte el día de hoy que por el hecho de que tú hayas venido a Cristo Jesús, tú vas a dejar de tener problemas, o en ocasiones vas a dejar de estar triste por alguna situación, porque no va a ser así. Va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber tristezas. Es más, te tengo una noticia. En el momento en que vienes a ser parte de Cristo Jesús, te conviertes en uno de los principales enemigos de Satanás. ¿Tú sabías eso? Y él no va a estar quieto. Y es ahí donde necesitamos ese ayudador, ese abogado, ese consolador que esté con nosotros. Ese consolador que ayudó a la iglesia primitiva a poder enfrentar a Nerón y al circo romano, a los leones, al ser empalados, al ser quemados vivos. Ese consolador es el que tú y yo necesitamos hoy para ir adelante y que no nos sintamos rechazados cuando en el trabajo ya no nos quieran hablar igual que antes porque somos creyentes, ¿verdad? Es ese Espíritu de Dios que nos ayuda a ir adelante. También hace referencia a la palabra Paracletos, a uno presente, hablando del Espíritu Santo, para prestar varios servicios benéficos, cuya influencia y operación fueron para compensar la partida de Cristo mismo. Date cuenta de algo, esto es bien lógico. Tenían a Cristo Jesús ahí con ellos en el tiempo de su ministerio, y el Señor Jesús estaba sanando enfermos, estaba echando fuera demonios, estaba llevando la palabra del evangelio, la palabra del arrepentimiento, estaba llevando consuelo al que lo necesitaba, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesús parte. Y entonces es cuando Él dice, no se preocupen, no van a estar solos. Les voy a enviar al Paracleto, les voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Y aquí están listos para esto? Para servirnos. No sé si alcances a dimensionar eso, hermano. ¿Tú alguna vez has servido a alguien? Te lo voy a poner de esta manera. Imagínate que están en la mesa comiendo en familia, ¿verdad? Y cuando estamos de repente ahí en familia, pues a veces ya estamos sentados. ¿Y a poco no te gusta que de repente lleguen y te dejen las tortillitas? O te dejen un vasito de agua. O te pongan la salsita ahí del molcajete. Y tú a gustote, ¿va? Así dice Dariel a veces cuando estamos así, él dice, estoy re gustote, dice. Y estamos a gusto porque alguien más nos está, ¿qué? Sirviendo. Eso es servir. Ahora dimensiónalo, esto por parte del Espíritu que conoce todas las cosas, porque conoce la mente de Dios, que conoce toda la verdad, ese Espíritu que tiene que ver mucho también con la creación, que tiene que ver mucho con el control y el orden del universo, ese Espíritu de verdad, tan poderoso, tan grande, sirviéndote. ¿Te puedes poner a pensar en eso? El Espíritu de Dios sirviéndonos. ¿Por qué? Porque precisamente nos sirve llenándonos de su poder, llenándonos de esos dones, de esos talentos que a final de cuentas son para bendición de la iglesia. ¿No deberíamos estar agradecidos? La verdad, deberíamos estar muy agradecidos. Y es ahí donde viene el componente de la palabra paracleto, que quiere decir, viene de para, que la conocemos muy bien esa palabra en español para, ¿verdad? Es para esto, para aquello, para el otro, pero enfocados directamente hacia el Espíritu Santo, está haciendo referencia a que es el Espíritu para la iglesia, para bendición de la iglesia.
para servicio de la iglesia. Es algo muy, muy especial. Juan 14:26 dice así también: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Él les enseñará todo. ¿Y qué más? Y les recordará cada cosa que les he dicho. Qué precioso es el Señor, porque Él conoce tan claramente nuestras limitaciones, ¿verdad? Y Él de antemano dice: están tan limitados mis hijos que les voy a enviar a mi Espíritu Santo para que les enseñe y aprendan más de mí. Y no solamente para que aprendan más de mí, sino también para recordarles, porque comúnmente se nos olvida bien seguido lo que el Señor nos dice que hagamos. Amén. Es de las cosas que nos pasan en nuestro diario vivir. Olvidamos lo que Él nos dice, pero entonces el Señor, que es tan bueno, por medio de su Espíritu Santo, nos recuerda. Y nos dice: se me hace que te estás enchuecando, ¿verdad?, en el camino, se me hace que te estás olvidando de ciertas cosas que yo quiero que hagas. Y nos empieza a recordar lo que Cristo Jesús nos ha enseñado. Qué importante es la obra del Espíritu Santo. Y siguiendo ahí en ese sentido, entonces, recordemos que el Espíritu Santo es nuestro defensor y representante para con el Padre, es nuestro maestro, y voy a usar aquí una palabra medio técnica, es nuestro monitor asistente. ¿Qué quiere decir eso? Se voy a poner con un ejemplo bien práctico, bien literal. Ustedes ven estas bocinas que tenemos aquí, ¿verdad que sí las ven? Esta bocina que está de este lado y esa bocina que está allá. Y ustedes ven esas bocinas que están allá arriba, ¿ok? Esas bocinas que están allá arriba es para que ustedes escuchen con claridad lo que estamos hablando desde el púlpito. Pero estas bocinas que están aquí abajo es para que los que estamos aquí arriba escuchemos lo que estamos diciendo. De tal forma que tanto los que están aquí, por ejemplo, el Ministerio de Alabanza, también ellos tienen allá sus bocinas, pueden escuchar lo que están tocando, lo que están cantando, aparte de que ustedes escuchen. Bueno, estas bocinas que nos ayudan a escucharnos a los que estamos acá, se les llama monitores. Porque aquí nos podemos dar cuenta de qué es lo que estamos diciendo. El Espíritu Santo es un monitor que te ayuda, nos ayuda a darnos cuenta de cómo vamos en el caminar con Él. Él te hace que te veas como en un espejo. Aquí también tengo yo una pantalla. Esa pantalla que de repente ven que como que volteo los ojos hacia arriba, tengo una pantalla donde estoy viendo lo que se está también aquí proyectando en las pantallas. Esas pantallas ustedes las ven, pero la pantalla que yo tengo aquí central es un monitor que me permite ver cómo voy. Eso hace el Espíritu Santo también. Te permite ver cómo vas. Y es tan bueno el Espíritu de Dios que hay veces que nos confronta fuerte y nos hace ver que no vamos tan bien. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque entonces vemos el amor de Dios como ese Padre que nos ama. Si yo un día voy viendo a Dariel que va caminando, a veces nos gusta irnos al cerro, y vamos caminando y de repente veo que hay un barranco, y yo sé que ahí está ese barranco y que él va caminando hacia allá. ¿Tú crees que voy a dejar que se vaya al barranco? Obviamente voy a ir, le voy a decir: hijo, espera, ten cuidado, ahí hay un barranco, vente por acá. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria al Señor por su presencia, por su Espíritu Santo. Cuánta falta nos hace el Espíritu Santo, cuánto le necesitamos. Y es ahí donde también el Señor Jesucristo nos enseña algo muy importante. Y lo que nos enseña es que necesitamos pedir el Espíritu Santo en nuestras vidas. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, versículo 13, dice así. ¿Estamos listos para lo que dice? Porque esto nos toca a todos, ¿ok? Dice así: así que si ustedes, gente pecadora, ¿cuántos dicen amén? Pues sí. Dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, hablando de nuestros hijos, ¿verdad? Una vez más,
Yo me emociono cada que le compro un mono del Jurassic Park a Dariel, ¿no? Te emocionas, ¿verdad? Siendo yo tan chafa, pero me emociono. Pero entonces aquí dice el Señor Jesús, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Pero tenemos que ser muy claros en esto, y es algo que quiero enfatizar mucho, hermano, porque yo anhelo en mi corazón que tú y yo estemos llenos del Espíritu Santo, que tengamos una dirección muy clara del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí lo triste es que pocas veces oramos por esto. A veces oramos por otras cosas, pero poco oramos con claridad para pedir al Señor, Señor, dame de tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo. Y claro que tenemos en claro que una vez que venimos a Cristo hemos sido sellados por el Espíritu Santo, amén, eso nos queda claro, es decir, veniste a Cristo y el Señor puso un sello por el Espíritu Santo donde dice, Él, ella son míos. Pero aparte de eso, necesitamos pedirle al Señor constantemente, lléname de tu Espíritu, lléname de tu presencia, lléname, Señor, de tus pensamientos, lléname de esa claridad para ver las Escrituras, lléname, Señor, de esa característica o esa cualidad que me ayude a ver por dónde voy caminando en ti. Lléname. Y dice el Señor que Él, siendo realmente un Padre perfecto, que nos ama en gran medida, si tú le pides al Espíritu Santo, ¿qué crees? Te lo va a dar. Te lo va a dar. Y es algo que debemos de anhelar mucho en nuestro corazón. Señor, dame de tu Espíritu Santo. En medio de un mundo de mentiras, en medio de un mundo de engaño, de confusión, ¿cuánto necesitamos al Espíritu Santo? Recordemos entonces de manera breve quién es el Espíritu Santo en esta plática. Es el defensor y representante nuestro. Es nuestro maestro. Es nuestro monitor asistente. Es nuestro guía. Y aquí quiero ir a otro versículo que hace alusión a algo que también mencionó nuestro Señor Jesucristo. Y que lo encontramos no en los evangelios, pero en una continuación de lo que dicen algunos teólogos, que es el Evangelio de Lucas, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8, que dice lo siguiente, ¿estamos listos? Dice así, pero recibirán poder, ¿qué recibiremos? Poder. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Obviamente le está hablando aquí directamente a los discípulos. Por esto es uno de los versículos que yo en lo personal creo con de una manera muy consciente, mucha certeza, que también nos toca a nosotros, también nos habla a nosotros. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares que más lejanos de la tierra. Yo te tengo una noticia aquí, aunque aquí la traducción de la tierra se pueda aplicar para la tierra conocida en ese tiempo, yo te puedo asegurar que los apóstoles de ese tiempo no llegaron a los lugares más lejanos de la tierra. Pero tú y yo sí estamos llegando. Y necesitamos del poder de Dios, del Espíritu Santo, para llevar el Evangelio. Y quiero terminar con lo siguiente. Te quiero compartir algo que menciona un teólogo, desgraciadamente no vi el nombre del teólogo, no venía, pero es un teólogo muy joven, quien hace una referencia acerca de quién es el Espíritu Santo. ¿Estamos listos? Él menciona lo siguiente: el Espíritu Santo es la presencia de Dios con nosotros. El Espíritu Santo es quien nos da valor para evangelizar. Y lo vemos reflejado en Hechos 2, cuando Pedro comienza a predicar, y de una manera muy curiosa, algunos teólogos se dieron cuenta por ahí, que por cada vez que Pedro negó a Jesús, 1000 personas se convirtieron. Curiosamente lo hacen ver de esa manera, y no sé si es una coincidencia o no. Tú sabes cuántos se convirtieron, ¿verdad? 3000, ¿verdad? También el Espíritu Santo es quien nos inspira para creer, que nos da fe para creer. ¿Tú quieres tener más fe, hermano? Pide al Espíritu Santo.
Él nos inspira para creer. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. ¿Quieres dejar de orar por cosas vanas? ¿Quieres empezar a orar por lo que Dios quiere que ores? Pide el Espíritu Santo y Él te va a guiar a orar. El Espíritu Santo también nos ayuda a adorar a Dios como debemos de adorar, porque nos revela quién es Dios y nos revela quién es Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda a caminar en santidad, porque como ya mencionamos, es ese monitor que nos hace ver cómo estamos. El Espíritu Santo nos libra de la opresión del enemigo, de la opresión de Satanás. El Espíritu Santo nos da revelación de la palabra, partiendo de que seamos o permitiendo que seamos transformados por la palabra. Ese Espíritu Santo te permite que entiendas la palabra, y no solamente que la entiendas, o sea, no solamente que sepas que hay un Antiguo Testamento y que hay un Nuevo Testamento y que hay capítulos y que hay versículos, etcétera, etcétera, no, sino que te permite entenderla de tal manera que eres transformado por Él. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo abre el corazón del pecador y lo cambia de su necedad a la necesidad de Cristo para su salvación. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, nos unge y nos dirige al llamado de Dios. Fíjate qué precioso, de estar en una vida ordinaria a una vida extraordinaria. De estar en una vida natural a una vida sobrenatural. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso no lo puedes hacer tú ni yo. Lo puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, nos hace caminar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Tú quieres caminar en la perfecta voluntad de Dios? Pide al Espíritu Santo para tu vida, porque Él te va a guiar, nos va a guiar a toda verdad. Amén. Y es ahí donde la próxima semana, con el favor del Señor, estaremos hablando acerca de la practicidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Porque es muy bueno saber todo esto y qué bueno que lo aprendamos, pero ahora hay que ponerlo a la práctica. Amén. Y yo quiero pedirte que en este momento vamos a tomar un momento muy especial, que vamos a estar tomando ya con la ayuda del Señor cada primer domingo del mes, y que es la Cena del Señor. Amén. ¿Qué es la Cena del Señor? La Cena del Señor es ese momento que nosotros tenemos, ese momento muy especial para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y específicamente recordar su muerte por nosotros. El Señor Jesús sabemos que resucitó, sabemos que ascendió para con el Padre, pero antes de todo eso Él murió. Murió por nosotros. Y murió la peor de todas las muertes, la muerte de cruz. Y en el camino a la muerte en la cruz fue vituperado, fue golpeado, fue escupido, fue maltratado, pusieron esa corona de espinas en su cabeza y Él fue al Calvario y sus manos fueron perforadas y sus pies fueron perforados porque Él nos amó y Él te sigue amando. Y en ese sentido es que tú y yo debemos de tomar ese tiempo para recordar que hubo un momento que el Señor Jesucristo murió y que Él exclamó: consumado es. Vamos a tomar este momento para orar al Señor. Y yo quiero recordarte que lo más importante para que tú puedas tomar la Cena del Señor, el requisito más importante para que puedas tomar la Cena del Señor, es que tú hayas venido a Cristo por medio de su palabra, de su gracia, que te hayas arrepentido de tus pecados, que estés siguiendo al Señor Jesucristo. Ese es el principal requisito, y que estés bien consciente de lo que Cristo hizo por ti. Ese es el principal requisito.
Debemos estar muy conscientes del precio que pagó el Señor Jesús por nosotros. Amén. Si tú estás consciente de eso, vamos a tomar un momento para orar al Señor y decirle: Señor, aquí estoy y te agradezco por tu muerte en la cruz. Yo debí de haber estado en esa cruz, pero tú tomaste mi lugar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias.